va a estar acompañando el día de hoy y nos va a estar también acompañando en el próximo módulo, es decir, en el módulo 1 y en el módulo número 2. Entonces, mis profes, los dejo con ella, que este espacio sea bien agradable para cada uno de ustedes y recuerden que yo voy a estar atento como a irles solucionando las posibles dudas que presenten a través del chat y también pues como ayudando a moderar un poquito cuando se abra el espacio para las preguntas o si ustedes van manifestando pues alguna inquietud. Entonces, mis profes, los dejo con la profe Yera. Gracias, Nico. Buenas noches, profes. A mí sí me encantaría ahorita que, de hecho, sí estaba y los estaba mirando conversar a los tres profes que decidieron prender la cámara. Qué rico que nos podamos conocer, así sea virtualmente. Yo los veo, que ustedes me vean, que nos conozcamos. A ver, hay muchos profesores que no conozco. De los que están acá, ninguno los ha visto antes. A ver. A ver, ¿quién más se anima a prender la camarita? No, malo, depende, ¿cierto? Depende de qué, profe. Yo que no los conozco, ¿eso es bueno o malo? Uno no sabe. Ah, no, no sabemos. Puede que sea bueno como puede que sea malo. Esperemos que sea muy bueno. A ver, ¿quién más se anima? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Por ahí vi a Oscar Eduardo. Hola, Ocampo, ¿cómo está? Por ahí yo lo saludé. Un saludo a todos. ¿Cómo están? No. Yera, le activa el micrófono porque creo que se te desactivó. Ah, sí. Bueno, ya somos un poquito más. A ver si alguien más se anima. Solo por el saludo, no es obligatorio que tengamos la cámara prendida en todo el encuentro, para nada, pero al menos como para que sepamos con qué personas estamos conversando y con quiénes vamos a interactuar. Pues darles la bienvenida, profes, a todos ustedes. De pronto ustedes también me habían visto en la universidad. Yo soy egresada de la licenciatura en Comunicación Informática Educativa y soy aspirante a magíster en Comunicación Educativa. Entonces estuve mucho ratico por ahí por la universidad, posiblemente con algunos me he cruzado en alguna oportunidad y pues feliz de poder compartir este espacio con ustedes que, como bien lo dijo Nicolás, la semana pasada pues estuvieron como teniendo esa ruta de formación de lo que íbamos a trabajar. El módulo del día de hoy se llama Metodologías Activas y vamos a hablar también de una de esas metodologías activas que es el aula invertida y algunos recursos con los cuales podríamos abordar y trabajar esta metodología. Es importante hacer esa introducción a las metodologías porque eso después ya nos va a permitir entender de una manera más amplia cómo funcionan las otras y nos vamos a dar cuenta a medida que pasen los encuentros que todas van a estar muy relacionadas porque tienen unos horizontes pues en común, que se conectan en muchas cosas. Vamos entonces a comenzar. Bienvenidos. La idea, profes, es que si ustedes tienen preguntas, levanten la manito, que podamos también, que hagamos que este espacio también sea de conversación o de poner en común experiencias que nos pueden servir a todos, por supuesto, y a medida que vayamos haciendo la presentación, pues irles mostrando cómo funciona la plataforma para que también tengamos como esa familiarización con ella misma y ustedes puedan interactuar después mucho más fácil. ¿Listo? ¿Tienen alguna pregunta hasta ahora? Hasta ahora ninguna. Listo. No, todo claro, gracias. Bueno, perfecto. No, señora. Espérenme un momentico, ya les comparto la pantalla para que comencemos. Bien, ahí están viendo la pantalla, ¿cierto que sí? Sí, Gerard, perfecto. Correcto. Listo. Buenas tardes para todos. Buenas tardes, bienvenida. Gracias. Tú de pronto me podrías hacer un resumencito de lo que acabas de decir, es que hasta ahorita me pude conectar. Claro Entonces que no sé de sí. pronto de qué estaban hablando.
No, les estaba indicando a los profes que el día de hoy vamos a trabajar en el primer módulo que se llama metodologías activas y vamos a hablar puntualmente también de una metodología activa que es el aula invertida, ¿sí? Entonces, hablar de este primer módulo nos va a permitir expandirnos y entender cómo funcionan los otros. A medida que pasen los módulos, ustedes se van a dar cuenta que están relacionados en muchas cosas, que tienen muchas cosas que ver, pero también tienen algunos elementos diferenciadores, ¿sí? Yo voy a estar con ustedes este primer módulo y el segundo. Por eso, los cuestionarios que se crearon están en los segundos módulos, en las segundas intervenciones, ¿sí? Entonces, en el mío, cuando hagamos el próximo, que va a ser de gamificación, ahí ya van a poder tener habilitado el formulario para que lo respondan, ¿sí? Y va a pasar lo mismo con los otros módulos. Y nos vamos a encontrar también por allá, más lejitos, en el módulo 6, cuando hablemos del aprendizaje basado en proyectos y los recursos para trabajar con aprendizaje basado en proyectos. Vamos a comenzar. Acá ya estoy en la plataforma, en el módulo 1 de aula invertida. Acá, profes, tenemos como un pequeño video de presentación. Ustedes después lo pueden visualizar. Es una pequeña introducción del curso, de este curso, de lo que es el aula invertida y lo que se trabajará. Dice que es aula invertida. Si damos clic, pues nos da una pequeña descripción orientadora. Cómo implementar el aula invertida. Acá tenemos unas estrategias que están ligadas a la presencialidad, a la virtualidad y a la alternancia. De esas vamos a conversar ahorita más tardecito cuando ya estemos más empapados del tema. Y tenemos el material complementario. Ese material complementario es un artículos científicos, son 2 artículos científicos y un libro que creo que les puede servir o puede ser muy útil para ustedes y para que también entiendan un poquito más cómo funciona. Por último, tenemos la actividad formativa para realizar. Es una actividad bastante sencilla, se puede hacer muy cortica y no es complicada para nada. Y acá ya tenemos entonces la presentación. Entonces, al principio vamos a charlar sobre diferentes conceptos, sobre diferentes cosas, vamos a compartir nosotros también y al final vamos a hacer una actividad sincrónica como para poner en práctica un poquito lo que aprendimos. ¿Bien? ¿Sí? Listo. Señora. Listo. Perfecto. Entonces, metodologías activas. Antes de hablar de las metodologías activas, profes, ¿ustedes saben qué son las TAC? ¿Alguno? ¿Qué les suenan? No. No nada. las conozco. Mm-mm. Yo no las- ¿Alguien? Bueno, entonces vamos a conocer este nuevo término. Las TAC son las tecnologías del aprendizaje y el conocimiento, ¿sí? Estas tecnologías lo que hacen es que orientan a las TIC hacia unos usos más formativos, tanto como para el estudiante como para el profesor, con el objetivo que aprendamos más y que aprendamos mejor. Entonces lo que hacen es que tratan de incidir especialmente en la metodología, en el uso de la tecnología y no únicamente en asegurar el dominio de una plataforma particular, ¿cierto? Porque cuando hablamos de las tecnologías de la información y la comunicación, pues estamos hablando de que esas tecnologías existen y están en función de muchas cosas. Pero cuando hablamos de las tecnologías del aprendizaje y el conocimiento, hablamos de esas particularidades que tienen, que permiten resignificar esas TIC y darle unos usos más pedagógicos a la hora de nosotros implementarlas en nuestra aula de clase. ¿Quedó claro ese concepto? Sí, señora. Listo. Sí, claro que sí. Perfecto. Continuamos. Ahora vamos a hablar de las pedagogías activas. Las pedagogías activas lo que buscan es como establecer, quitar también, eliminar un poquito ese concepto rígido, que ha existido muchos años en el rol del maestro y el rol del estudiante, ¿cierto? Y empezar a desmitificar ese rol que ha tenido el estudiante, que decimos que es un estudiante muy pasivo, y precisamente lo que busca esta pedagogía es cambiar como ese paradigma y empezar a incentivar para que ese estudiante sea un estudiante autónomo, que sea líder, que sea capaz de gestionar pues su propio conocimiento y su propio proceso de formación.
Entonces acá hablamos de aprender a ser, de aprender a conocer, de aprender a ser, de aprender a convivir, porque también es muy importante tener claro que en los procesos formativos, pues no lo que intentas que sean de manera integral, ¿cierto? Está muy bien enseñarle a los estudiantes conocimientos que son los que se necesitan para hacer algún tipo de cosas en la vida, ¿cierto? Ponerlos en práctica, pero también esta formación integral que nos permita crear o que nos permita formar sujetos críticos, conscientes de lo que pasa, de lo que está a su alrededor, que ellos aprendan a pensar bien, ¿cierto? Porque aprender a pensar ya es bien complejo y que lo hagan bien, pues es mucho más. Pero este tipo de cosas precisamente se puede lograr desde el aula y desde la transversalización de estas diferentes metodologías o pedagogías que nosotros podamos implementar en nuestras clases. Metodologías activas. Tengo un link por aquí que les voy a enviar al chat y ustedes van a escribir lo que se les ocurra. Ahí les llegó, ¿sí? Sí, señora, sí, ahí llegó. Ay, no me tienen que decir señora, pero gracias. Bueno, señora. Bueno, ahí llegó la idea. La pregunta dice, ¿qué crees que son las metodologías activas? Y que pongamos 3 palabritas que nosotros creamos que son esas metodologías activas. A ver, por acá ya me están respondiendo, pero lo tengo en otra ventana. Espérenme, lo comparto. A ver, ¿qué dicen por acá? Dicen apoyos flexibles, estrategias, autonomía, creatividad, ayuda, novedad, herramientas, ejercicios. Son estrategias de enseñanza, bien, flexibilidad, muy bien. Herramientas de interacción, apasionar, me gusta esa palabra. Estudiante es el protagonista, bien. Interacción, crear, innovar, aprender, un cambio en las dinámicas, bien. Son estrategias de enseñanza, muy bien. Autonomía, vemos la didáctica, la alternancia, por supuesto, ahorita no podemos dejar a un lado ese concepto de alternancia educativa. Pensamiento crítico, bien. Cambio en las dinámicas, construcción. Estudiante activo, proceso divergente, bien. Dinámicas, estrategias, reestructuración, me gusta esa palabra. Crear, innovar, aprender. Autogestión educativa, también me gusta mucho. Liderazgo del estudiante, muy bien. El estudiante es protagonista. Bien. Incentivar, participar. La organización del docente, perfecto. A ver, ¿alguien más? Sí. Incentivar a participar, métodos, ejercicios. Vencer dificultades. Muy bien. Novedad. Novedad. Técnicas nuevas. Salir del confort. También me gusta mucho esa expresión. Bien. Listo. ¿Conocían de pronto esta plataforma? De Sí, Menti. señora. Sí, Ok. señora. Sí, ya la No, conocemos. señora. Ok, Yo no. qué bien. Qué bien. Mira que podemos hacer diferentes cosas. En este caso, como esta lluvia de Yo no. palabras, como esta nube de palabras. Dime. No, dije que yo tampoco. Ah, ok. Bueno.
Ahí también nos vamos familiarizando de pronto con algunos recursos que vayamos conociendo. Si tenemos dudas o preguntas sobre el recurso, pues también es importante que las hagamos. Voy a dejar de compartir esa pantalla porque la tenía en otra. May, no existe la posibilidad de que pase el compromiso, ¿no? Perdóname, ¿me hablas a mí? No. A ver, hay una profe. Listo. Entonces, bueno, ahí vimos un poquito como lo que ustedes piensan que son las metodologías activas, que están bastante acertadas esas respuestas o esas ideas que propusieron. Vamos a leer esto, dice, las metodologías activas son el botón que activa al alumno y transforman el aprendizaje en una experiencia educativa donde el alumnado adquiere los conocimientos de forma motivada por la necesidad que se genera y a través del constructivismo. Mis alumnos se vuelven más autónomos, emprendedores, cooperativos, prácticos y resolutivos. Su competencia comunicativa mejora considerablemente porque el contexto educativo que se crea requiere de comunicación, resolución de problemas, pensamiento crítico y colaboración. Esto lo dice Noelia Tomás. Miren qué bonita esa descripción que hace esta autora cuando habla de ese botón que activa al alumno, ¿cierto? Y entonces cuando hablamos de ese activa al alumno, vamos como con esa idea de quitarle a veces la pasividad que tiene, que es muy complicado hacerlo. Yo soy docente en una institución educativa, en un colegio, y obviamente la dinámica del colegio es diferente a la dinámica de la universidad por muchas razones, ¿cierto? De hecho, en la universidad los estudiantes suelen ser mucho más autónomos, tienen un deseo, un compromiso mucho más grande con su proceso de formación universitario, y en el colegio, pues a veces en muchas ocasiones vemos que esto no es así, es un gran reto intentar desde lo que uno hace como docente seguir motivando al estudiante. Entonces empieza uno a plantearse, a preguntarse qué estrategias puede utilizar para cambiar de algún modo ese panorama que a veces no es tan alentador. Lo definiría como un viaje en el que el alumno se embarca, cogiendo el volante, dirigiendo su recorrido, haciendo las paradas necesarias y tomando sus propias decisiones. El maestro pone el vehículo, facilita el mapa y se asegura de que la carretera esté bien. Echa gasolina y de vez en cuando, si hay una avería, les ayuda a encontrar un taller. Esa definición también me gusta mucho porque ya acá empezamos a hablar del docente y del estudiante, ¿cierto? Del rol que tiene el estudiante y del rol que también ha tenido el docente por muchos años, pero que también ha sido un rol cambiante y que también ha sido necesario que sea cambiante precisamente para verlo de otra manera y para permitir ser la educación de otra manera. Las metodologías activas se pueden adaptar a una temática, a un proyecto, también se pueden potenciar mediante herramientas y plataformas digitales. A continuación iniciaremos un recorrido por diferentes metodologías y su implementación con los estudiantes. Bueno, antes de que hagamos como ese recorrido, ¿ustedes siguen viendo la pantalla? Así yo me salga de ella. Sí, ahí se ve. Sí, claro. Sí, Claro. Ah, vale. Muchas gracias por responder. Entonces, es muy importante, profes, hablar de estas metodologías activas porque las metodologías activas han existido siempre. ¿Sí? La educación todo el tiempo, desde hace muchísimos años y todavía sigue preguntándose cómo hacemos esto, cómo transformamos esto, solo que las dimensiones de ese cómo han variado en el tiempo, en el espacio, pues por las diferentes situaciones que tenemos. El año pasado tuvimos este evento de la pandemia que también nos puso como un pare y nos dijo como que hay que pensarse también las cosas desde otra manera por estas realidades que tenemos en este momento.
Entonces, la implementación de estas metodologías activas pues ha exigido y seguirá de alguna manera exigiendo ese cambio fundamental en la actitud que tiene el alumnado y que tiene el profesorado, que han tenido que adaptar su rol dentro del aula a un nuevo paradigma que promueve que el alumno se responsabilice de su aprendizaje, que sea capaz de tomar decisiones sobre sí mismo, sobre su entorno. Y del mismo modo, pues también el docente que ha tenido poco a poco que abandonar ese papel fuerte que tenía como proveedor del conocimiento, que era un poco más rígido, y se convierte en ese profesor mediador, guía, que aconseja, que está ahí y que de alguna manera permite la libertad al estudiante. Esta relación que se crea dentro del aula, que trabaja con estas metodologías activas, pues persigue un objetivo que es promocionar la autonomía del alumno, del estudiante. Conseguir que los estudiantes ganen en autonomía es fundamental dentro de cualquier proceso de aprendizaje por competencias, porque aparece dentro de los currículos de la educación infantil, primaria, de bachillerato y por supuesto la educación superior. Como nosotros estábamos mencionando anteriormente, la enseñanza que está basada en metodologías activas es una enseñanza que está basada en el estudiante. El estudiante es el centro, ¿sí? Y ya se empiezan a hacer algunos procesos transversales a todo eso que está pasando con ellos. Tenemos que reiterar el papel protagonista y responsable también que tiene el alumno cuando asume y cuando se trabaja con las metodologías activas. Eso es como un tire y afloje de alguna manera. La mayoría de los casos se trabaja en grupos, se promueve como la interdependencia positiva entre los mismos estudiantes que están ahí participando, porque ellos deben adquirir estas habilidades que ya habíamos hablado antes y son habilidades que les van a permitir tener interacción, ¿sí? Donde ellos pueden de pronto gestionar conflictos que surjan, donde se pueden comunicar, donde pueden desarrollar esas tareas y esos propósitos que tenían, esos retos, y de alguna manera también mostrar una actitud receptiva hacia ese intercambio de ideas, o sea que constantemente en esos procesos pues están llevando a cabo no solamente los procesos académicos que estamos teniendo, sino el cómo yo me relaciono con el otro que está a mi lado y cómo el otro que está a mi lado también aporta en mi proceso de formación, porque estamos interactuando constantemente, y eso lo vamos a ver en las diferentes metodologías activas de las cuales vamos a hablar. Aquí volviendo a la presentación, quiero hablarles, profes, de un término, no sé, quisiera saber si alguien me diga si lo conoce, la cibercultura. ¿Alguien conoce el término de cibercultura? Sí, los he escuchado. Ok. Y, profe, ¿qué te imaginas que es o qué sabes un poquito sobre la cibercultura? Leí un poquito en un libro que se llama Ambientes de Aprendizaje Emergentes 2020. Es un libro que habla de todo eso, cómo nos cambió la tecnología en este 2020 y los ambientes de aprendizaje cambiaron para darnos esa pauta de iniciar y entrar al aula de clase llamado casa de estudiante, ¿cierto? Ya nos permite ver cómo viven, en qué contexto, alrededor qué está, qué hay, cómo se perciben de repente. Más o menos eso es lo que pude entender de cibercultura, cómo dentro de este ciberespacio, por decirlo de alguna manera, podemos encontrarnos con otro tipo de escenarios. Ok, profe, muy bien, perfecto. ¿Alguien más conoce algo del término, del concepto? Bueno, vamos a hablar, ¿por qué vamos a hablar de cibercultura? Pues por las realidades actuales que tenemos, ¿cierto? Porque esta nueva cultura digital ha permeado y seguirá permeando tanto las dinámicas escolares que tenemos a nuestro alrededor, que es importante aprender a conocer o identificar de qué manera funciona para sí mismos nosotros funcionar. Aunque nosotros en el ámbito educativo tengamos la posibilidad de estar en una clase completamente presencial, esas clases presenciales van a seguir estando de alguna manera mediadas
por estas experiencias de la cultura digital, porque ya hacen parte de nosotros y van a seguir acompañándonos. Entonces dice, es una cultura donde ahora las tecnologías digitales son el centro. Se empiezan a configurar unas lógicas que son dominantes, lógicas dominantes en comunicación, en conocimiento y en información. Entonces, para hablar un poquito más sobre este término de cibercultura, vamos a entender que cibercultura es un neologismo, ¿cierto? Entre la palabra que es por un lado la cultura y por el otro lo cibernético. Con la cibercultura se da pie. Oscar levantó la mano. Profe. Y no, yo tenía una pregunta frente a eso. Dime. ¿Se escucha bien? Sí. Bueno, sí. Es que en la definición yo veo, por ejemplo, lógicas dominantes. Entonces a mí me preocupa que cuando se habla de cibercultura, digamos, hay una relación del medio externo con nosotros a partir del Internet o de los medios digitales. Pero ¿hasta qué punto uno debe aceptar como verdadero todo lo que se da o se transmite a partir digamos, de estos medios del ciberespacio, como por ejemplo como el Internet o como la virtualidad? Porque digamos hoy en día hay un tema muy complejo, son por ejemplo las fake news. Entonces digamos, no es solo aceptar que hay una cibercultura, sí la hay, pero también hay que tener una posición crítica frente a la cibercultura, porque no todo lo que se presenta en el ciberespacio, en las redes, hay que aceptarlo como evidente o verdadero inmediatamente. Entonces me parece que eso es importante como problematizarlo. Me parece muy valioso que hagas ese aporte, ¿cierto? Porque es importante tenerlo en cuenta. Yo alguna vez en una clase de la maestría, la profesora nos hablaba de los tecnoescepticismos y los tecnoentusiasmos, ¿cierto? Como esas dos esquinas tan lejanas, porque es complejo a veces mediar en muchas situaciones, porque son muy ilusorias muchas de las situaciones que se presentan en el ciberespacio, ¿cierto? Y se prestan para malos entendidos, se prestan para cosas a veces que son ajenas, que no son propias. Y yo creo, o sea, lo que yo siento es que uno tiene que aprender a ser como tan reflexivo y tan crítico que después pueda tomar como esas decisiones y darse cuenta si definitivamente sí o no definitivamente no, porque es importante que conozcamos el concepto, ¿cierto? Que nos afiancemos de él, que sepamos cómo funciona, pero eso no quiere decir que en todas las cosas nosotros estemos de acuerdo con todo eso que se da allí. Sí, siento que simplemente es como que hacemos parte de, ¿cierto? Y que tenemos que vivir con esas lógicas o con esas dinámicas que están ahí, pero sí siempre siendo muy, me perdonan el ruido por favor, pero sí siempre siendo como muy crítico precisamente con lo que pasa, porque de hecho de eso se trata, ¿cierto? De cuestionarnos. ¿Alguien más levantó la mano? Yo no sé si puedo como complementar y darle la palabra. Claro. No, que en ese caso, ¿qué herramientas, como estamos en el caso de la educación y estamos aprendiendo herramientas pedagógicas también, qué instrumentos o qué herramientas le da uno al estudiante para que se plantee firme y de manera crítica frente a todo lo que se le vende por estos espacios virtuales y que pueda ser un proceso, digamos, apropiado del discernimiento para que pueda tener buenas elecciones? Porque yo creo que debe haber herramientas, porque digamos el estudiante actual es muy dado a que acepta como verdadero todo lo que se le muestra, pero yo creo que hay que buscar como herramientas, instrumentos que le permitan ese discernimiento. Eso era lo que quería complementar. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias por tu aporte. Mira, yo soy docente del área de tecnología informática en el colegio y digamos que dentro de mis propósitos, más que cuando yo llegué al colegio me encontré con que los estudiantes, pues nosotros acá conversando dentro de todo esto, con que los estudiantes de ahora no es que sean, porque hablamos de los nativos digitales, ¿cierto? Entonces pensamos que los nativos digitales se las saben todas,
y no es así. Yo, por ejemplo, me encontré con un escenario no de nativos digitales, sino de nativos en redes, porque es lo que más los mueve, las redes sociales, que el TikTok, que el Facebook, que el Instagram, y eso es, pues es una parte de algo, pero no es todo. Entonces yo lo que he intentado con mis estudiantes es crear esos procesos reflexivos y de discusión, ¿cierto? Donde yo también les muestre a ellos, es que tenemos esto, pero hay que mirar la contraparte de la situación. Yo no sé si ustedes alguna vez se han visto, si no lo han visto, se los recomiendo, un documental que se llama El dilema de las redes sociales, que está en Netflix, y es un documental que lo deja uno como que increíble, que yo le esté dando tanta información a mi computadora y que esté tan expuesto a tantas cosas. Entonces, profes, lo que yo creo es que uno, como que a medida que va dando sus clases, empieza de alguna manera a transversalizar esas ideas de reflexión, de pensamiento crítico, pues mostrando cosas que pueden motivar, ¿sí? Porque si yo vi el documental y me causó conmoción, pues cuando se lo mostré a mis estudiantes también, o cuando hablamos de una serie, por ejemplo, que se llama Black Mirror, no sé si la conocen, también es una serie futurista que habla de las redes y todo lo que pasa con lo tecnológico, pues uno a veces queda como en shock. Entonces es importante generar en el aula, y ya no hablando pues del aula y quitándonos eso también de la cabeza del aula como ese espacio de 4 paredes, porque ya tenemos el aula expandida, ¿cierto? Generar en esos espacios de interacción con nuestros estudiantes, pues espacios también de reflexión y de pensamiento crítico para poner en común ese tipo de cosas y para que ellos empiecen a ser conscientes de, porque es muy difícil ser consciente cuando todo el mundo hace lo mismo, cuando todo el mundo va hacia el mismo lugar. Entonces, ahí sí creo que como formadores, el propósito está como en hacer el pare y el intentar hacerlo. Y ese intentar puede ser un intento exitoso o puede ser fallido, ¿cierto? Porque es bien complejo, siento yo. ¿Alguien más quiere aportar algo o El continuamos? profe Carlos Mario Zapata tenía la mano levantada hace un momento. Profe Bien pueda. Carlos. Bueno, tengo un testimonio a nivel de la de cibercultura. A nivel de la matemática, ustedes se han dado cuenta de que hay mucho ejercicio que resuelven desde los canales de YouTube. Y he encontrado una cantidad de errores. Y entonces yo les digo a los muchachos, miren este video y me dicen cuál es el error que cometió el exponente o la persona. Y es que hay error. Y yo, eso. Entonces mírenme, muchachos, que ahí es donde yo digo a ustedes no pueden ser tan creídos. Ustedes creen todo, ustedes, no, hay que ponerle la criticidad. Entonces hay una integral ahí, no sé mis colegas, y qué pena pues hablarles en esa terminología matemática, la integral de la raíz cuadrada de tangente de x por d de x. Ese video tiene 16 errores de procedimiento y yo se los capturé a cada uno de ellos y les dije yo, mire el error 1, mire el error 2. Y yo, ay, profe, y entonces ustedes, antes de ver un video, miren quién lo hace. Este chinito, por mucho inglés que sepa, no sabe matemáticas. Segundo, vamos a ser cuidadosos con Julio Profe. Le he encontrado un montón de errores de procedimiento y de conceptualización a Julio Profe, y ustedes lo tienen endiosado. Míreme que hay 3 millones de seguidores a Julio Profe. Profe, pero es que mire que tal cosa. Eso, entonces vamos a ser bien claros que aquí también se dice las mentiras y se venden como verdades. Y un libro que yo leí sobre la cibercultura y todo eso, mírame que el nivel de insatisfacción que generan las redes en el usuario es grandísimo. Entonces, en cierta medida, el alumno tiene que ir abandonando eso de tomarse la foto mientras almuerza, eso mientras, porque hay unas personas
que a esa precisa hora y a ese preciso momento no han almorzado. Entonces, a mí me parece que eso es humillar, es descalificar al otro, los que se mantienen paseando, los que se mantienen. Entonces ellos dicen, uy, profe, usted tiene una visión tan diferente a el manejo del ciberespacio. Y yo, bueno, hijos, es otra visión y no es que sea la única, ni en la democracia se puede. Y doy mi crítica y doy mi opinión y estoy dispuesto a que ustedes me colaboren. A mí me pareció muy bonito un curso que hice yo con los compañeros de Univirtual, que fue bienvenido el celular a clase. Y yo decía, ¿pero qué es esta bobada? Y me vi y me pareció lo más interesante porque mírame que de ese dispositivo el muchacho hace una cantidad de situaciones. Imagínate que nosotros ya, pues yo soy viejito, nosotros no necesitamos tanta calculadora y tanta cosa. Los celulares le bajan al muchacho la calculadora científica más revolucionaria en el momento. Entonces uno no puede mirar eso tan malo, sino saberlo guiar. Yo creo que nosotros tenemos que ser guías. Gracias. Profe, gracias a ti. Pero mira, tú ahí tienes un negocio. Tú podrías ser un youtuber que le saca los errores a Julio el profe. Genial. Yo no había escuchado nunca que antes me dijera alguien que le había encontrado errores a Julio el profe. Y eso está bien y eso habla de todo lo que estábamos diciendo ahorita, ¿cierto? No se puede creer todo lo que está ahí y eso aplica tanto para el mundo digital, la cultura digital, como para los escenarios más cercanos que tenemos y presenciales reales, ¿cierto? De alguna manera. Qué bueno, profes, que estamos haciendo como estas intervenciones. Pero vea, hay un problema. Usted ¿Cuál? sabe que a veces la crítica no es bien vista en nuestro medio, entonces generar esa crítica a una persona tan representativa como Julio Profe o Tareas Plus y todo eso. Entonces la gente, a veces uno peca, nosotros los académicos a veces pecamos de el apocalípticos. Nos decimos, no, esto no está bien, esto... Por ejemplo, le voy a decir una cosa, profe, y soy muy apocalíptico. Esto de la virtualidad en la física, en la matemática y en la química es un tiro a los pies. Los muchachos no van a ser capaces de caminar. ¿Por qué? Porque se ha matado la demostración, se ha matado la evidencia de el saber y el conocer en la misma clase. Y pues mis compañeros de las prácticas y todo eso, sí, el muchacho va a aplicar unas cosas, pero a veces los muchachos se nos están volviendo muy rituales. Es que el ritualismo, la experticia no genera sino eso, que usted se vuelva técnico en esto, pero no generar otro estilo, otra forma, y eso es lo que le da a usted la criticidad y el buen aprender. Muy bien, profe, muy bien. Yo creo que tú la tienes clara, ¿sí? Es importante ser muy críticos con todo lo que nos rodea y tener el criterio, ¿cierto? Y defender también lo que uno considera que está bien dentro de todo y darse la posibilidad de mediar y de conocer otras posibilidades. Obviamente, la virtualidad ha traído grandes cosas, ¿cierto? Digo que grandes porque ha permitido hacer muchas cosas, pero también ha limitado otras. Nosotros somos seres sociales también por naturaleza y necesitamos ese contacto a veces con el otro para interactuar mejor, pero también el permitirnos como estar en estos nuevos espacios, pues también es un ejercicio interesante y ha sido muy necesario para no abandonar la labor educativa, que es particularmente de lo que nosotros estamos hablando, ¿sí? Entonces vamos a volver. Entonces estábamos diciendo que la cibercultura es un neologismo entre las dos palabras, por un lado la cultura y por el otro lado lo ciber, que habla de lo cibernético. Entonces con la cibercultura se da pie a un nuevo lenguaje,
a ese nuevo lenguaje que ahora es universal y que es el lenguaje digital que nosotros conocemos, que nos apropiamos de él. Es una cultura donde ahora las tecnologías digitales son el centro y empiezan a configurar unas lógicas, las lógicas que estábamos hablando ahorita, esas lógicas que son dominantes ¿en qué? En comunicación, en conocimiento, en información. ¿Sí? Este concepto de cibercultura, hay un autor que a mí me gusta mucho que se llama Pierre Levy, no sé si lo han escuchado, pues él es uno de los patrones con este concepto, y vamos a hablar un poco, a grandes rasgos, un poquito como de qué trata, ¿sí? Entonces, este concepto integra varias cositas y vamos a hablar de unos entornos, de 3 entornos. El entorno material, el entorno simbólico y el entorno organizativo. Cuando hablamos del entorno material, del primero, en este entorno material es donde se genera la interactividad, ¿sí? La relación que tiene el usuario y el entorno digital. Y este se constituye con los distintos programas de software que nosotros conocemos, de hardware, los protocolos de internet, las imágenes, los textos, las páginas, con toda esta parte del internet, donde se materializa de alguna manera. De ahí pasamos al entorno simbólico. El entorno simbólico es muy importante. ¿Por qué? Porque es el que integra las prácticas culturales. Es el mundo de las representaciones, de las ideas que nosotros tenemos en nuestras cabezas, donde se construyen culturalmente los estereotipos, ¿sí? Donde nosotros jugamos con toda la parte simbólica de la comunicación. Nosotros tenemos un acceso que es interactivo a cualquier cosa, ¿cierto? Como a este internet, a esta plataforma, desde cualquier parte, y empezamos a jugar, por ejemplo, con la hipertextualidad, con el hipervínculo, con las redes que nos entregan información. Entonces, ese entorno que primero fue material, que lo tenemos acá, ahora tiene la posibilidad de volverse simbólico. ¿Y por qué se vuelve simbólico? Por la interacción que tenemos con la información y de cómo nosotros empezamos a construir un sentido simbólico a partir de ello, es decir, con las relaciones personales, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Sí? Ahí ya tenemos los 2 entornos. Por último, vamos a hablar del entorno organizativo. El entorno organizativo se da en la sociedad, porque es aquí en la sociedad donde nosotros llevamos todos los procesos humanos de comunicación. Aquí entran todas las manifestaciones culturales que se empiezan a legitimar y se desarrollan y se llevan de nuevo a esos entornos simbólicos y materiales. En el entorno organizativo se genera ese espacio de conectividad que permite Internet de alguna manera, ¿sí? Entonces, la cibercultura nos produce a nosotros unas transformaciones, o le produce a la sociedad unas transformaciones. Transformaciones que tienen que ver con la sensibilidad de los sujetos, de nosotros, de nuevos procesos de sensibilidad, de construcción de identidades, porque allí se presentan unos nuevos rituales diferentes que se transforman los anteriores, ¿sí? Van teniendo esa más que evolución, hablemos de transformación, ¿sí? Otras transformaciones son las relaciones sociales. Cómo nosotros nos relacionamos con el otro. La comunicación se vio impactada totalmente por la cibercultura. Imagínense que gracias pues a este entorno material, pues nosotros pudimos relacionarnos con otras personas, tener el contacto con nuestra familia, bueno. Y también vamos a hablar de las narrativas. Las narrativas también son otra transformación fundamental que se ha tenido, pues gracias a esta cibercultura, hay una restitución del lenguaje, del oral, del escrito, del lenguaje audiovisual, del pensamiento visual, y todo esto se configura en estas mismas plataformas que tenemos, como el computador, como el celular, y se posibilita la creación de unas nuevas narrativas. Entonces, este autor entiende la cultura con 2 componentes. Uno simbólico, que son las ideas, los valores, las representaciones, la religión, el lenguaje que nosotros desarrollamos, toda la práctica, todo lo que se llama cultura. Y además a lo simbólico se le empiezan a incorporar técnicas, materiales y artefactos que son entornos de los que ya hablamos anteriormente, ¿sí? Entonces, en síntesis, a la cibercultura la median los dispositivos
y para que haya, pues la cibercultura debe estar mediada por estos dispositivos en los que con los que nosotros interactuamos diariamente, que nosotros los empezamos a llenar como de Gerard, valor. Dime. disculpa, tú estás presentando las diapositivas, que es que creo que nos quedamos en la de cibercultura. Sí, sí, porque estamos hablando de cibercultura, todavía no he pasado. Ah, dale, perfecto, dale. Ok, entonces, otra cosa muy importante para que tengamos presente es que con la cibercultura, el concepto primario de cultura no cambia, ¿sí? Lo que ocurre es que aparecen unos nuevos entornos, unas nuevas estrategias, unas nuevas plataformas desde donde se le da prioridad y desde donde se empieza a procesar la información. Listo, mis profes. Yo les hablo de la cibercultura por lo que estábamos ahorita conversando y por el panorama que tenemos actualmente. Más si nosotros vamos a hablar, por ejemplo, de metodologías activas orientadas a la virtualidad, a la presencialidad y a la alternancia, ¿sí? Porque es importante entender que se han cambiado algunas dinámicas, no del todo, otras sí, y que tenemos que pensar precisamente también en esas maneras, pues para poder ser más participativos a la hora de proponer actividades o de estar interactuando con nuestros estudiantes. ¿Tienen preguntas sobre esto que vemos de la cibercultura? Comentarios que son bien interesantes. ¿No? Están viendo la diapositiva, ¿cierto, Nico? Sí, ya, ahora sí. Aula señora. invertida. Ah, bueno, listo. Entonces, ¿no hay preguntas? No, Muy claro profe. todo. Bueno, listo. Entonces, ahorita vamos a pasar al aula invertida, mis profes. El aula invertida es una de las primeras metodologías activas que nosotros vamos a conocer, ¿sí? También llamada Flight Classroom, se trata de un sistema revolucionario porque propone que los alumnos estudien y preparen las lecciones fuera de clase, accediendo a casa a los contenidos de las asignaturas para que posteriormente sean el aula donde hagan los deberes, interactúen y realicen actividades más participativas, analizar ideas, debates, trabajos en grupo, etcétera. Todo ello apoyándose de forma acentuada en las nuevas tecnologías y con un profesor que actúe de guía. Miren que acá seguimos con la misma idea del profesor mediador y del profesor guía. El aula invertida lo que hace es como, lo dice su palabra, como invertir los roles. Entonces el docente lo que hace es que le da al estudiante como esa tarea, ¿sí? Como ese valor de que él mismo sea el que gestione su aprendizaje a partir de. Y cuando él mismo es el que entrega eso, no es que el profesor le diga, bueno, usted verá cómo hace esto. No, el docente también llega con unas bases que le entrega al estudiante y a partir de eso que él le está entregando, pues es que se empiezan a generar unas nuevas cosas y que el estudiante empieza a proponer, ¿sí? Y no todo es tan lineal, sino que se da la posibilidad de tener varias alternativas. Y es un ejercicio interesante porque nos vamos a dar cuenta que obviamente como todos nuestros estudiantes son diferentes, habrán cosas en las que se parecen a unos, pero habrán otras en donde sus procesos creativos van a variar mucho y van a darle también un plus a la clase o a las intenciones de la clase que se tienen en ese momento. ¿Cómo implementamos nosotros el aula invertida en la clase? Primero, seleccionamos o elaboramos el material que vamos a compartir con nuestros alumnos para que ellos estudien las lecciones. Esto puede ser entregándoles a ellos presentaciones, documentos, videos, audios, guías, etcétera, ¿sí? Segundo, eligiendo el medio o la plataforma por donde le vamos a hacer llegar esa información a ellos. Puede ser una web propia que tengamos, como Classroom que se utiliza en la UTP, puede ser por Google Drive, por YouTube, por Facebook, por Twitter, etc. Tercero, junto con el material seleccionado se elabora algún tipo de cuestionario para conocer el grado de asimilación de los conceptos. Puede ser en Google Forms, en Kahoot, en Socrative. Aquí también aplicaría de pronto tener unas rúbricas, ¿sí? Para evaluar como ese proceso que ellos están llevando a cabo.
Y dice cuarto, prepara algún tipo de trabajo práctico relacionado con el tema para debatir en clase, detectar dudas o algunas en el contenido y afianzar conceptos. Eso es como más o menos un paso a paso de algo que se podría hacer. Tenemos unos ejemplos, perdónenme, unos ejemplos. Repositorios en plataformas para trabajar sobre ellas, TED, creaciones de canales, YouTube, Spotify, repositorios digitales. Debates en clases sobre un tema preparado anteriormente, fortaleciendo el pensamiento crítico, las competencias comunicativas y las destrezas académicas. Profes, dentro de los recursos, me voy a ir acá a recursos educativos digitales y aquí ustedes van a encontrar, por ejemplo, yo les puse la plataforma de TED. ¿La conocen? No, No. No, profe. Bueno, TED es una plataforma de conferencias y de charlas de diferentes temas. Es muy grande. Entonces ustedes, por ejemplo, se pueden meter a YouTube y ponen un ejemplo, ciberacoso, TED, y les va a salir una charla de alguien sobre el ciberacoso. Lo chévere es que las charlas son bastante dinámicas y tienen como ese plus de cercanía de la persona que la está haciendo con el público, porque tienen un lenguaje asertivo, porque las cuentan a manera de historia o hacen comparativos y son sobre muchos temas. Entonces, como es un banco de recursos grandes, supongamos que ustedes podrían, dependiendo del tema que estén dando, buscar algunos videos, entregárselos a sus alumnos y a partir de allí pues proponer alguna actividad. Nos vamos a meter acá en el link de TED para que veamos más o menos cómo funciona. Pongámoslo en español. Nosotros nos podemos inscribir si quisiéramos. Podríamos ser un miembro de TED o simplemente podríamos como hacer uso de las charlas y las conferencias que tienen acá, ¿sí? Miren, charlas más recientes. Perdón. Perdónenme en un momentico que mis perritos empiezan con Yo el también ruido. tengo esos hijos y empiezan a ladrar justo cuando empiezo clase. Ay, qué Pero eso es pena. parte. Pero son muy lindos, no pasa nada. Bueno, listo. Profe. Entonces, dime. Mira que me quedó sonando el documental de Netflix, El dilema de las redes sociales. Lo busqué en YouTube y ahí también está para los que quieran buscarlo en YouTube. Ah, bueno, es maravilloso ese documental. La verdad es que Interesante. sí, la verdad es que uno queda como pensando muchas cosas, ¿cierto? Analizando muchas cosas porque nosotros a veces sin querer caemos en muchas cosas y el lenguaje digital tiene muchas cascaritas que le ponen a uno y es un A veces negocio. Sí, y sobrepasa nuestro es entendimiento. exacto, y hay que entenderlo como un negocio en el que nosotros ya estamos, o sea, ya estamos ahí metiditos, pero podemos salirnos un poco de muchas cosas, ¿sí? Entonces, véanselos para que entiendan un poco cómo funcionan los algoritmos, por ejemplo, que a mí me encanta cuando hablo con mis estudiantes de los algoritmos, que no es casualidad que uno de repente busque en Google, ¿cuánto cuesta una mancuerna de 20 kilos para hacer ejercicio? Listo. A los 10 minutos, todo el Facebook y toda la publicidad de Facebook, mancuernas, ropa deportiva, tal cosa, porque ya le estamos dando información a nuestro computador o a nuestro celular y eso se empieza a apropiar y la publicidad, como les digo, eso es un negocio que crece y crece y crece cada vez más y sí es importante verlo y analizarlo y también ser críticos como con todo lo que se van a encontrar ahí. Listo, gracias, profe, por compartirnos que ya estaba en YouTube, no sabía. Con gusto. Bueno, entonces miren, por ejemplo, acá hay una conferencia que se llama Cómo los empleadores roban a los trabajadores y se sale con la suya. 3 reglas para un mejor equilibrio entre el trabajo y la vida personal. Podría recuperarse de una enfermedad utilizando sus propias células madre. De hecho, muchas personas de acá de Colombia han hecho charlas TED. No sé si conocen a Sofía, la apneísta.
Ella también una vez hizo una charla, no sé si conocen a Marcela la recicladora, ¿la conocen? Sí, algo. Ok, ella también ha hecho charlas de TED sobre reciclaje. Miren este del rescate genético de las especies en peligro de extinción de la Tierra. El vínculo entre desigualdad y ansiedad. Ustedes se van a encontrar unas que son demasiado populares, pues uno también cómo mide eso, a veces cuáles escoge, pues por la cantidad de vistas que tengan, ¿sí? Si hay una que tiene muchísimas vistas, uno generalmente se imagina que son pues más buenas, ¿sí? Pero es como de indagar, buscar con palabras claves como cuáles nos pueden salir y seguramente van a ser varias opciones las que vamos a tener. Entonces, TED es un banco de recursos importante, chévere, que causa cercanía. En este caso yo lo he utilizado pues con adolescentes y ha funcionado. Con estudiantes universitarios siento que también funciona porque pues yo, por ejemplo, no estoy tan mayor, tampoco tan menor y siento esa afinidad también por cómo expresan los casos, cómo hablan de manera general, ¿sí? Entonces los invito a que exploren esta plataforma. Ahí en el módulo está, ¿sí? Esa es la página oficial. Ustedes también la pueden buscar en YouTube. En YouTube ponen Yo el la he nombre. usado en YouTube mucho para los estudiantes, para complementar información. Pues para Exacto. que no siempre vean mi cara, sino que tengan otras posibilidades, otras opiniones. Y a veces me gusta que darles otro punto de vista de alguna información, que no tengan solamente el mío. ¿Y qué tal te parece, por ejemplo, cómo se desarrollan las conferencias y las charlas? Me gusta, no son charlas largas, son charlas usualmente 30 minutos, 20 minutos, fortalecen mucho los conocimientos. Obviamente hay unas que, ay, la verdad, gente muy aburridorcita, pero uno puede indagar y utilizar. Yo en ese les presenté a Humanae, Angélica Das. Yo, pues mis orientaciones son de arte, didáctica del arte. Entonces, Angélica Das tiene una historia muy interesante a partir de el color piel, entre comillas, el color. Todos tenemos un tono diferente de piel, sin embargo, en las escuelas dicen el color piel se refiere al beige. Entonces, ese es una fotógrafa muy interesante porque pues yo enseño modelo de dibujo y pintura, didáctica del arte, y a mí me gusta que ellas vean que el arte no solamente tiene un sentido por dibujar, sino que tiene un sentido social, un sentido de conocimiento, un sentido de emocionalidad, va más allá de un dibujo libre. Entonces es como esa propuesta de ellas muy interesantes, las que la quieren de pronto mirar. Angélica Das, una fotógrafa muy, muy buena, y es un proyecto que yo inclusive lo hacemos dentro del aula de clase. Pintamos en puntillismo, yo les digo, mires en el espejo cuántos colores tienen en su rostro, incluyendo el barrito rojo, las pestañitas cafés, y lo pintamos con líneas, hacemos un cuadro interesante sobre nuestro rostro con nuestros propios colores. Entonces, muy interesante. Es una fotógrafa. Por eso me gusta, da puntos diferentes que uno definitivamente no explora. Ok, Por eso me profe, gusta muchas esta gracias. plataforma. Gracias por compartirla. Había un profe que tenía la mano levantada. Nico, ¿me ayudas? Carlos Mario Zapata, profe. Qué pena yo tan cansón, profe, pero es que No, para nada. me pareció lo más interesante que vos planteabas de que en la plataforma había mucha variedad de temas y entonces no sé si mis colegas me secundarán en esta información. Lo que pasa es que las plataformas se hacen desde unas matrices infinitas y entonces se ponen los temarios y entonces a partir de ahí, de las matemáticas, se pueden montar infinitos información, porque como te digo, son matrices infinitas y es muy bonito. Yo a veces a los muchachos en álgebra lineal les digo que busquemos las matrices de Google y entonces el número Google, que es infinito, hace parte de esa matriz y por eso se aprovechan de ese término matemático para montar la plataforma Google, porque hay un número infinitamente grande que hace, entonces se montan las matrices
y se tienen los temas. Y entonces cualquier información a nivel mundial entra al diseño de la plataforma en YouTube, en Google, en en Facebook, y entonces se vuelve infinita y permanente, sino que usted mande una pregunta en su buscador y ella inmediatamente le da varias opciones, porque ahí están las matrices. Perdone, profe, pues que... No, profe. Muchas gracias. Muchas gracias. Por acá la profesora Lorena también nos hizo una recomendación. Dice una película de terror, Alguien nos mira, de la serie de los años 90. Bueno, ahí también chévere tener las recomendaciones porque todo eso es material que nos puede servir mucho para la clase. Entonces... qué pena. Si puedo hacer aquí, completar una cosita. Hay otro recurso que yo creo también es interesante. Hay un canal en YouTube de BBVA, como de su misión social y tal, que se llama Aprendemos Juntos. No sé si lo conozcan, está en YouTube. Súper. También tiene charlas allí, tiene como varios formatos, unas son como modo entrevistas cortas, otras son como charlas hacia pues como un grupo selecto, y tiene pues contenido súper diversos. He visto pues músicos, deportistas. Hay 3 personas que a partir de ellos yo los sigo. Uno es un matemático argentino, creo que es Adrián Paenza. Pues es un tipo que le vende a usted las matemáticas. Usted se da cuenta ahí que de verdad esto le sirve para el día a día, para comer, para todo. Hay otro matemático español que es Eduardo Sáenz de Cabezón, y él también tiene su charla ahí. Hay un físico que es un muchacho, olvidé el nombre de él, pero aparece ahí. Las charlas son súper dinámicas, y en la mayoría de los casos veo que los participantes son muchachos. Entonces yo creo que tanto para usarlos nosotros en las clases como para aprender de las metodologías que ellos utilizan para contarle a los chicos las cosas, creo que es una muy buena idea. El canal de Aprendamos Juntos del BBVA, pues ahí les dejo pues el datico. Es una muy buena estrategia, muchas gracias, profe. Claro que sí, yo también lo he visto y es muy chévere para implementarlo. Yo también he visto algunas charlas de ellos y lo vemos en clase, lo discutimos, súper chévere. Miren qué bueno también como entre todos nos compartimos esos recursos o esos tipsitos que posiblemente nos sirvan. David Cárdenas acá nos compartió el enlace, gracias, profe. Y continuando acá con la plataforma, entonces tenemos el de TED, ahí tienen el enlace a la página web, hay un pequeño video tutorial en caso tal pues de que estén perdiditos. Y acá dice, implementación con la metodología. Se pueden dar exposiciones de diversos temas, generalmente científicos, que permitirán tener a disposición diferentes charlas, conferencias sobre temas que perfectamente se ofrecen a nivel educativo. Con la utilización de estos repositorios se puede hacer visualización de los mismos y a partir de estos proponer actividades como debates, exposiciones, puestas en escena, creaciones de video, etcétera. ¿Sí? Como con unos recursos nosotros le sacamos máximo provecho, nosotros le pasamos ese recurso a los estudiantes, elijan el que ustedes más quieran, apropiense de él y manifiéstenlo o expónganlo de diferentes maneras, ¿cierto? Y ahí ya hablamos de la creatividad. Otro recurso que les traía a ustedes es la plataforma de Spotify. ¿Alguien alguna vez no ha trabajado con Spotify? Profe, yo hasta donde sabía, solo yo casi no lo utilizo. para... No lo he trabajado. Ok. Yo tampoco. Bueno, Spotify es una... Dime. Solo oímos música, no lo usamos para A nivel usuario también. Bueno, profes, pero miren, ahí está el truco. Nosotros estamos llenos de muchos estímulos y es decir, solo lo utilizamos para usar música, pues empecemos a cambiar ese solo lo utilizamos para
para escuchar música y démosle otros usos. Por ejemplo, en Spotify ya casi todas las canciones tienen las letras, o los podcasts, que son también muy comunes en la plataforma. Entonces ustedes podrían trabajar con sus estudiantes también a partir de diferentes podcasts que hay de muchísimos temas, los que ustedes se quieran imaginar. Hay muchos y tienen la transcripción. Entonces les voy a decir lo siguiente, algo así como un ejemplo muy básico. Yo, a partir de las canciones en inglés que tienen también los subtítulos, puedo trabajar en una clase de inglés con mis estudiantes, que veamos los diferentes tipos de verbos que hay, o cuál es el verbo, cuáles son los adverbios, y jugar con ese tipo de cosas, simplemente con una canción que ya tiene como unos subtítulos y que ellos pueden interactuar con él, ¿sí? Ven cómo a partir de un recurso le empezamos a sacar un poquito más de provecho y lo empezamos a utilizar a nuestra manera. También ahí están las playlists, y las playlists necesariamente no son exclusivamente de música, solamente de música, sino que Spotify ahora juega mucho con todo lo que tiene que ver con los podcasts. Vuelvo y les repito, los podcasts son bien interesantes. También, también hay personas que se conectan a veces muchísimo más con lo auditivo, puede ser que con lo audiovisual, ¿sí? Por ejemplo, a mí me encanta escuchar podcasts. Me encanta como la sensación de poder cerrar los ojos, imaginarme lo que están diciendo. A mí me conecta y a muchas otras personas también, ¿sí? Entonces, este tipo de plataformas, pues también nos sirve mucho. Podríamos hablar prácticamente lo mismo que con YouTube, ¿sí? Con YouTube, con los youtubers que nos contó ahorita, por ejemplo, el profe de Julio el Profe, ¿cierto? Que uno también podría trabajar con eso. Hay otros más que se suman y se les sacaría como provecho. Además, estas plataformas cada vez como que se integran y se combinan en algunas cosas, entonces empiezan a sacar materiales adicionales para que tengan, para que sean más exitosas. Entonces también ahí está como el reto de nosotros, empezar a ver los usos pedagógicos en estas herramientas que son tan tradicionales y tan comunes y que los estudiantes pues manejan prácticamente a la perfección. Implementación con esta metodología. Al ser Perdón, una plataforma... Dime. Yo soy uno de aquellos que pensaba que el Spotify era solo para escuchar música. Ahora vengo pues a través de esta clase a enterarme que se puede usar para fines educativos. En ese video que está en pantalla de YouTube que dice cómo usar Spotify, ahí podemos como conocer más acerca del uso educativo de esta plataforma. Acá te muestran más o menos como lo que tú, sí, pero es como, ¿cómo te explico? Como no es tan general, ¿sí? Es como más o menos tú cómo ingresas, cómo puedes visualizar cierto tipo de cosas, sino que no es que puntualmente te digan que sirve para esto, sino que tú, a medida que interactúes con eso que ya sabes para qué funciona, tú empiezas a buscarle tú mismo esas formas pedagógicas, ¿sí? Como que lo empieces a adaptar y digas, por eso es que los profesores somos muy creativos. Yo siento que somos creativos con todo, porque empezamos a escuchar algo, vemos cualquier cosa y decimos, ve, pero esto nos sirve para tal cosa, ve, pero eso es tal cosa. Pero somos conscientes de eso cuando estamos familiarizados con una plataforma. Entonces, lo que yo te puedo invitar es a que explores la plataforma de Spotify, que por ejemplo escuches una canción, que veas lo de los subtítulos, y ahí te vas a dar cuenta y vas a decir, esto me podría servir para esto, con esto podría trabajar tal cosa. Pero entonces eso te lo enseña de manera más, como más práctica y más instrumental, diría yo, ¿sí? Ok, profe. Gracias. Vale. Dice entonces, implementación con la metodología. Al ser una plataforma de audio, permite encontrar no solo música, sino también podcasts sobre diferentes temas. De igual manera, visualizar la letra de la mayoría de estos. Ello posibilita, por ejemplo, trabajar con los estudiantes de lenguas diversos temas. Se pueden asignar listas de reproducción, canciones o programas, y a partir de esto los estudiantes trabajar gramática, identificación de verbos en inglés, francés, italiano, etcétera. Así bien, el estudiante tiene la plataforma y a partir de ella empieza a producir conocimiento de forma entretenida y tan bello, entretenida y amena, pues el interfaz de esta es muy agradable a la vista, ¿sí? Entonces es como que nos sentemos un ratico, como dicen por ahí, a cacharrear, a mirar la plataforma, a ver como qué provecho le podemos sacar, ¿sí? Y
Tenemos otro que es Microsoft Teams. ¿Alguno de ustedes ha trabajado con Teams? Sí, he tenido un acercamiento a la... ¿Y qué tal te pareció, profe? Pues bien, tiene herramientas muy interesantes, sobre todo para dar, por ejemplo, una clase, una charla. Muy parecida me pareció ¿A Zoom? A Zoom y a Meet. Y a Meet. Parecida a Meet. Ok. Sí. Por ahí el Tienen profe como una Cárdenas resolución también. mejor en la cámara. Ujú. Me El parece que es profesor más David nítida. Cárdenas. Sí, es más nítida, a mí también me parece. David Cárdenas levantó la mano. No, era comentario sobre Spotify, pero ya Ah, bueno, pasamos. no, pero lo puedes hacer, por supuesto. Bueno, un poco sobre los podcasts, que sí, que me gusta el de Diana Uribe, esa es una cosa buenísimo, Maravilloso. pero la otra es que, o sea, tienes toda la razón, hay contenidos de lo que a uno se le ocurra. Yo, por ejemplo, oriento un curso de aprendizaje de máquina con los chicos y de pregrado y unos de maestría. Y eso es un tema pues que está ahorita, o sea, que la mayoría de las personas pues como que lo han escuchado, que tiene que ver eso del aprendizaje de máquinas, algo que está casi en todos nosotros pues. Entonces hay un montón de podcasts, claro, hay que saber depurar también, tiene toda la razón lo que dice el profe, que yo he ido escuchando y cojo como venga, en este podcast discuten esta herramienta, discuten esta aplicación, discuten esta metodología, discuten este artículo. Uno se puede llevar eso para la clase y decirle, bueno chicos, vea, esto que vimos, que la matemática la hicimos así, demostramos todo, vea, escuchemos este podcast, se los dejo para que lo hagan en la casa. Estas personas montaron una empresa que utiliza esa herramienta para lo que sea, ¿ya? Entonces, como casos de uso o como para profundizar también algún tema, es buenísimo. Entonces, súper recomendado los podcasts de Spotify. Y también, pues, porque nuestros estudiantes no pueden hacer podcast, ¿cierto? Porque no pueden ser ellos también los que empiecen a producir contenidos o información a partir de lo que se ve en clase. Esa también es una gran estrategia para trabajar con ellos, ¿sí? Y empezar a que ellos también generen y ustedes ahí empiezan a medir diferentes competencias en los estudiantes, ¿cierto? Competencias comunicativas, competencias ya más a nivel de la apropiación de los conceptos. Bueno. Y bueno, en Teams, pues como decían las profes ahorita, sí se parece mucho a Zoom, también se parece un poquito a Meet, yo creo que tiene como un poquito de todas. Teams es muy pesado, es muy pesada la plataforma, pero nos sirve, por ejemplo, para crear salas, que ese es un punto negativo que tiene Zoom, y es que si nosotros no pagamos, no nos deja crear como las salas con los otros participantes. En Teams nosotros sí lo podemos hacer, entonces si estamos trabajando, por ejemplo, el aula invertida, le damos al estudiante un ejemplo, algunos videos, y a partir de allí va a proponer un debate o se va a generar algo. Se pueden hacer diferentes grupos de discusión en las salas, y en esas mismas salas se empiezan a interactuar, se hacen los debates, se hace la conversación, se hace la retroalimentación de los unos a los otros y así sucesivamente. Entonces, esta es una plataforma que también vale la pena como explorarla. Es pesada, de nuevo les digo, y lo otro que tiene también Teams es que nos permite adjuntar otras herramientas, como otras plataformas, nos permite trabajar en simultáneo con ellas. Entonces dice, implementación con la metodología. Además de ser una plataforma que permite tener encuentros virtuales, también nos permite crear grupos pequeños de trabajo dentro de una misma reunión, al igual que Zoom. Ello se puede poner en escena cuando se le asigna a los estudiantes un tema y se les propone trabajar de manera conjunta. Se organizan los grupos de trabajo y el docente puede hacer los recorridos para revisar los avances. Con esta dinámica se pueden hacer debates, planeación de exposiciones, entre otras cosas más, ¿sí? Entonces ahí ya tenemos 3 plataformas y ya nosotros, hay algunos usos
acá en las descripciones que se le pueden dar, y lo otro es invitarlos a ustedes, profes, a que sean muy creativos, a que les saquen provecho, a que jueguen también un poco ahora con las redes sociales, con los medios de comunicación, también para promover eso, y ¿por qué no también con lo convencional, con lo que siempre hemos trabajado, que también es importante? Y les quería mostrar... Bueno, acá dice, ¿cómo implementar el aula invertida? Entonces dice, a continuación, algunas estrategias que pueden implementar para hacer uso del aula invertida. Recuerda que es importante ser creativos e ir adaptando las temáticas a la misma metodología y a las condiciones del grupo, porque recordemos también que todos los grupos son diferentes, en todos varían, no vamos a tener los mismos escenarios siempre. Entonces, para la presencialidad dice, 1, utilización de material llevado por el docente al aula, pueden ser hojas de papel con algún contenido, y a partir de esas lecturas se generan actividades de todo tipo, pueden ser representaciones, poner alguna situación en escena o explicar el tema de manera magistral. Segundo, se le dirá a los estudiantes que serán los expertos de alguna temática en específico y deberán apropiarse del mismo. De manera creativa, el estudiante propondrá y pondrá en escena una manera de exponer su tema a los demás compañeros. La idea es que sean ellos mismos los que propongan la dinámica de clase y el curso de la misma. Tercero, análisis de casos. El docente comparte situaciones narradas de X manera y los estudiantes proponen maneras de solucionar o mediar las mismas. Para la virtualidad, utilización de repositorios de video. Los estudiantes visualizan un video sobre un tema en específico que tenga relación con el contenido o currículo de la asignatura y a partir de allí proponen un ejercicio donde se evidencie lo aprendido mediante alguna aplicación digital. La utilización de plataformas de audio, canales de podcast. Los estudiantes escuchan un contenido alusivo a un tema en específico y a partir de este producen otro. Aquí se analizan y se trabajan diferentes competencias. Tercero, lluvia de situaciones. El estudiante se apropia de una plataforma digital y mediante esta ilustra y ejemplifica la situación. Esto puede darse en encuentros sincrónicos virtuales con tiempos estipulados para el ejercicio. Y vamos a hablar de algunas para la alternancia. En la mezcla de encuentros sincrónicos y asincrónicos se hacen actividades rotatorias que complementen la una de la otra o también, si es el caso, que trabajen de manera individual. Debates. En primera medida, el docente brinda una clase magistral sobre X tema, que puede ser presencial, y luego se propone un debate virtual con roles establecidos. Dicha estrategia puede realizarse de manera invertida, es decir, que la clase magistral sea virtual y el debate sea de manera presencial. Tercero, puede establecerse en los encuentros virtuales la recepción de contenidos, información, recursos, videos, y en los encuentros presenciales la propuesta y respuesta de los estudiantes frente a la movilización de ese contenido aprendido. Esto se trabaja de manera secuencial, con un ritmo y una intensidad constante que le permite al estudiante adaptarse mejor y más fácil a las actividades donde sea él quien lidere su propio proceso. Profesor, ¿ustedes ya están trabajando en alternancia o en virtualidad o presencialidad alguno? ¿No? Solo virtualidad. Solo virtual. Solo virtual. Bueno, la alternancia es una cosa de locos. Es muy complicado trabajar alternancia. Yo la trabajé en el colegio. No sé, en el colegio, no sé si a nivel universitario sea igual, pero la alternancia sí tiene unos grandes retos porque hay que trabajar de manera simultánea con los estudiantes que están en la casa y con los estudiantes que están virtual, y a uno a veces se le olvidan o los unos o los otros, y es muy complicado encontrar, es complicado, uno también después le coge como el ritmo, es muy complicado encontrar las formas o las actividades que se adapten a los dos, ¿sí? Y por ejemplo, a uno a veces le encantaría pararse en su clase y empezar a caminar y después de repente dice, ay, se me olvidó el que estaba virtual y tiene que volverse, o si hace una dinámica para que todos participen y están hablando los que están de manera presencial, de repente no lo escuchó el que está virtual, entonces a veces el proceso se pierde mucho, se desconecta mucho, entonces mi consejo a veces en la virtualidad es volver a los inicios y ser a veces lo más básico posible para que funcione, porque si no se vuelve una locura. Es mi consejo,
no lo tomen personal, y si es una locura es todo un reto, pero vale la pena también asumirlo y vale la pena también como identificar de qué manera se pueden apropiar o se pueden dar esas diferentes metodologías activas en ese escenario, ¿sí? ¿Tenemos dudas, profes, preguntas hasta este momentico, apreciaciones, comentarios? No. Profe, lo de la Dime. magistralidad en la alternancia, ¿cómo la ves? Porque es que uno puede montar la plataforma y a la vez estar uno pues me imagino yo, en un caso hipotético, no lo he tenido porque yo estoy virtual 100%. Entonces, como me dejaste preocupado que eso es la alternancia, plataforma para, pues un método para unos y un método para otros, ¿no? Pues, profe, mira, como me tocó a mí, como nos tocó a nosotros, era que teníamos un ejemplo. De manera presencial teníamos 3 estudiantes y en la virtualidad teníamos 12. Entonces, tú empiezas a dar una clase de por sí con los adolescentes, porque yo enseño en grados novenos, décimos y 11, de por sí a los adolescentes es muy duro tenerlos como atentos. Entonces, estás dando el tema, ¿sí? Presentando unas diapositivas y les compartes pantalla a los que están en la casa, pero si aquel tiene duda y de pronto la duda no es la misma del otro, pues puede que el otro no la escuche. Son situaciones que se pueden presentar y hay que ser es como muy juiciosos como en los tiempos. Por ejemplo, a mí me funcionaba a veces mucho, de hecho todavía tenemos alternancia porque no todos los estudiantes han decidido retornar al colegio. Hay casos donde es casi todo el salón y tenemos 2 chicos en alternancia nomás o una persona en alternancia, perdón, uno que está en virtualidad. Es muy complicado porque planear la actividad para todos es difícil. Entonces lo que yo hago a veces es tener trabajos independientes. A veces se nos multiplica el trabajo en muchas cosas. Entonces yo lo que hago es que al virtual a veces le hago videos tutoriales, como que mira, hicimos este video tutorial, tal actividad, y la actividad es diferente, ¿sí? Porque no hay ese proceso que él tenga de interacción con los que están ahí. Una vez intenté hacer un debate, varias veces intenté hacer un debate entre los virtuales y los presenciales, y era muy complicado, además también pensando como en los escenarios de conectividad, que eso también es otro lío, porque nosotros no es que tengamos muy buena conectividad, hablo de manera general, y a veces los estudiantes también se limitan mucho, es muy difícil que prendan la cámara, eso es un lío, y tampoco se pueden obligar, es un lío que prendan el micrófono. Bueno, son muchas las situaciones que se dan, pero uno ya empieza a mirar como cuáles son esas formas que se van adaptando más y a los diferentes grupos, porque yo tengo 9 grupos y con algunos funcionan unas cosas y con otros funcionan otras diferentes, ¿sí? Entonces sí toca ser muy creativos y tener como mucha disposición, siento yo, profe. Profe. Dime. Yo siento que es todo un reto, es todo un reto. Yo, pues, al igual que todos nosotros, creo que hemos estado pensando mucho frente a ese proceso de una alternancia. Hoy leía, por ejemplo, en el diario de Lutún un informe de la misma UTP y hablaban de esa proyección para el 2022, la alternancia, que quizás la propuesta, igual lo mencionábamos acá la semana pasada, era la mitad de un grupo sincrónico y la otra mitad pues estaría, o sea, en el aula y la otra mitad a través de plataforma. Y en la otra institución educativa, yo también trabajo en un colegio, pero también en otra institución educativa de nivel superior, también la instrucción en este momento, nosotros allí estamos ya en alternancia y la instrucción es sí o sí, la mitad del grupo está en clase y la otra mitad está en plataforma. Y en todo este semestre solo
lo he incorporado la semana pasada porque tiene un estudiante que estaba incapacitado, entonces sí o sí había que igualmente que atenderlo y había que estar con él en el aula, y eso implicó un cambio total en la estrategia, pues porque una cosa es tener 6 estudiantes en el salón, porque son estudiantes ya de último semestre que están viendo, ya son pocos, pero el tener un estudiante que está virtual al tiempo de los presenciales sí genera todo un reto en cuanto a las dinámicas de la clase, cómo llegar a ese estudiante, pero también lo que tú dices, a uno se le olvida que ese estudiante está allí, entonces uno está con el portátil y hay unos estudiantes exponiendo, entonces bueno, venga, ubiquemos el portátil para que usted también pueda ver lo que ellos están exponiendo, pero si tú hablas entonces no te escuchamos, entonces le conectamos unos parlantes y cuando quisiste hablar nos asustaste a todos, entonces bueno, eso es una cantidad de situaciones a las que nos vamos a enfrentar, que es bueno, lo que dice el profe Carlos Mario y la experiencia que tú has tenido y todo lo que nosotros vamos proyectando hace parte de eso que va a pasar con nosotros para el 2022. O sea, ¿qué va a ser de los profesores en el 2022, en el 2023? Ya cuando sí o sí nos corresponda entrar en un proceso de estos. Yo creo que acá es aprovechar estas herramientas. La estrategia mía fue aprovechar herramientas en ese momento en línea. Entonces, por ejemplo, el Jamboard, el Excel y el PowerPoint que tenemos a través del Drive, pero sí es complicado porque entonces, bueno, que la red de la universidad da, que el estudiante no tiene buena conexión a internet en su dispositivo móvil, que no pudo acceder fácil, que lo ve muy chiquitico desde el celular. Bueno, eso es una cantidad de situaciones que se empiezan a presentar que nos empiezan a colocar muchísimos retos. Es un reto bastante grande el que tenemos y la inquietud del profe Carlos, claro, eso nos empieza a preocuparle a uno. Además que uno piensa en que los procesos realmente sean buenos, ¿cierto? Que el estudiante tenga educación de calidad y eso de pronto se puede perder un poco. Y siento que la universidad se tiene que preparar muy bien en equipos, por ejemplo, se tiene que preparar muy bien en los equipos que disponga para los docentes cuando estén dando sus clases, para que se escuche bien, no sé, creo que es la Universidad de Confamiliar que todos los estudiantes tienen audífonos, entonces todos están escuchando también lo que, ¿cierto, Nico, que es así? Están escuchando lo que dicen los compañeros que están en la casa, por ejemplo, pero eso requiere de una inversión monetaria. La universidad tiene muchos salones, son muchísimos estudiantes, entonces digamos que ya veremos como qué tan preparados vamos a estar, pero el reto, profes, por supuesto, va a ser para nosotros. Un profesor levantó la mano. Gerald, de pronto, antes de darles una palabra al profe, qué pena. Sí. Profe, les recomiendo mucho que si desean conocer un poco más de cómo se está manejando la alternancia en otros modelos educativos, investiguen sobre el modelo de alternancia que se está manejando en Finlandia. Finlandia es un país europeo pues, que en lo personal es de los que tiene el mejor sistema educativo del mundo y ellos pues realmente, pero porque allá sí se hace una inversión significativa en los procesos de educación, la alternancia se está manejando de una manera muy eficiente, donde están aplicando pues, lo que nos acaba de decir la profe Gerald y donde, por ejemplo, esta llegada a la pandemia no les afectó tanto como les afectó acá en Colombia. Ellos tuvieron que emigrar a la virtualidad, pero no les dio tan duro. ¿Por qué? Porque ya estaban preparados como para algo de ese estilo. Entonces les recomiendo mucho que exploren cómo le dio a Finlandia. Ahora sí, profe Oscar, qué pena. No, entendiendo pues lo que dicen los compañeros, sobre todo el profesor Mauro Ramírez, y en realidad sí, tenemos claro que hay un reto, pero a mí lo que me preocupa y donde uno también debe, digamos, como poner su punto de vista fuerte es que toda esta carga no la pueden dejar al profesor, que es lo que yo veo que está pasando en las universidades. Y yo lo digo fundamentalmente por lo que nos ha tocado vivir a nosotros los profesores de la tecnológica, donde prácticamente nos ha tocado trabajar durante este tiempo con recursos propios en casi todos los casos. Y digamos, en un proceso de alternancia, la pregunta mía es, ¿están los salones de la universidad condicionados para trabajar la alternancia? La parte de audio está apropiada, que si uno estás poniendo un tema con las
estudiantes que están presenciales también puedan escuchar lo que uno está diciendo los estudiantes que están en la casa. Entonces yo creo que también la universidad debe ser comprensiva y ponerse también en ese papel de mejorar, digamos, las condiciones si quiere que hayan procesos de alternancia que no bajen el nivel de la calidad de la educación, porque ese es el problema fundamental, que no se vaya a caer la calidad de la educación. Esa es una cuestión que a mí me parece preocupante y que yo veo que en la universidad no se le ha dado como el suficiente énfasis, porque todo ha quedado prácticamente en las manos de muchos profesores. Entonces eso me ha parecido difícil. Y otra cuestión es que no entiendo cómo van a dar alternancia cuando el estudiante se matricula, le dicen que es presencial. A mí me parece que eso desde un nivel contractual es un engaño para el estudiante. Si el estudiante paga para ver cursos presenciales, ¿cómo le van a decir que va a ser alternancia o que va a ser virtual? Y yo ya he notado que muchos estudiantes están criticando eso, porque ya muchos estudiantes quieren entrar a la presencialidad y están diciendo, bueno, pero a mí me dijeron que era presencial y ya me están dando clases virtuales y la universidad se está acostumbrando a la virtualidad, pero nos siguen pagando, nos siguen dando Cobrando. Okay. como las mismas instrucciones, como si estuviéramos presenciales, pero en realidad estamos virtuales y nosotros pagamos por presencialidad. Yo creo que los estudiantes también están bien engañados en el proceso. Eso que es como unas metas adicionales. Sí, sí, realmente son muchas las situaciones que se ven ahí implicadas, ¿cierto? Como en ese evento o en esa situación particular del retorno a las clases, pues esperar que la universidad, que seguramente sí, alguien también nos estaba compartiendo que ya hay algunos salones que están totalmente preparados, precisamente como es para el 2022, pues me imagino que está en eso, es algo que también requiere inversión, ¿cierto? Y que necesitamos para garantizar precisamente esos procesos de calidad, es que la responsabilidad recaiga sobre todos, de alguna manera, que todos tengan una responsabilidad importante, tanto los administrativos, que por supuesto son los que facilitan como el escenario y las condiciones, como ustedes los docentes, en este caso, que son los que proponen estas metodologías para transformar y para aportar en todo lo que tiene que ver con la entrega de conocimientos a los estudiantes. Mis profes, vamos a hacer una actividad, ¿sí? Actividad. Dice, vamos a visualizar en TikTok a Marce la recicladora. ¿Alguien no conoce a Marce la recicladora? Yo no tengo idea quién sea, profe. Bueno, Yo ya la vas. Yo tampoco tengo idea quién sea y no tengo tampoco. TikTok. Bueno, perfecto, ya la van a conocer. Vamos a mirar algunos videos que tiene Marce. Marce es una chica, ella tiene un personaje, ¿sí? Que de hecho en un tiempo yo pensé que realmente ella era así, pero es mentira. Ella tiene ese personaje que lo creó y tiene su manager que es ella misma, pero pues en su personaje real, y ella hace un proceso de concientización con todo lo que tiene que ver con el medio ambiente y con los reciclamores, como habla ella, de los recicladores. Entonces tiene un proceso ahí bien bonito y de transformación. Entonces vamos a ver algunos videos y a partir de esos videos vamos a pensar y vamos a proponer una propuesta para desarrollar alguna temática planteada por ella. Sí, vamos a ver, por ejemplo, un video que nos guste y vamos a partir de ese video plantear una actividad con un nombre que tenga un objetivo, a qué público va dirigido, como qué temática se podría desarrollar y una descripcióncita cortica sobre cómo sería, ¿sí? Este ejercicio lo vamos a realizar en este Padlet, que les voy a escribir el enlace en el chat. Pero antes de eso, vamos a mirar algunos videitos para los que no tienen TikTok. Acá yo ya estoy, la busqué, Marce la recicladora. Mírenla, tiene muchos seguidores. Soy la primera recicladora youtuber. Veamos este, por ejemplo.
Y ahora no estamos escuchando el audio. ¿No se escucha? No, cuando Ah, les bueno. compartir No, pantalla, señora. dale compartir sonido. Vale, espérame un momentico, por favor. Creo que ahora sí. ¿Me confirman, por favor? Marce, pero las botellas PET cuando se Sí, señora. Listo. Sí, se oye, se oye. reciclan se vuelven a convertir únicamente en botella PET. No, señores, imagínense que Acebri hace más de 13 años hace un montón de cosas con el PET. Por ejemplo, estas botellas de ámbar o aceite que casi nadie las recupera, ellos las convierten en cubetas de huevos. O miren estas láminas tan bacanas que protegen las rosas para exportación. También las botellas, tapas y etiquetas, Acebri las convierte en cepillos, escobas y mango para la escoba. Y hasta patentaron una fibra para reforzar el concreto de las construcciones. Pero para que Acebri pueda hacer todas estas maravillas, necesitamos que usted deje esto en la bolsa blanca. ¡Chao, mis reciclamores! Bueno, ese es uno. A ver, miremos otro. Bueno, por ejemplo, Mis eso sobre los reciclamores, vidrios. estaba acá trabajando, me encuentro esta botella que al parecer quería dar un mensaje ambiental que se llama Black and White, como yo les digo siempre, bolsa blanca, bolsa negra. Pero por eso es que la gente se confunde, yo creo, porque dice Black and White, me la echan en la negra y es en la que blanca. Entonces, por favor, para que de pronto le cambien el nombre, a ver si la gente entiende un poquito mejor. Seguramente no le van a cambiar el nombre. Pero bueno, así hay varios videitos de ella, ¿sí? La idea es que les voy a compartir también este canalcito. Ella también tiene un canal en YouTube, o si no, miren los videos de YouTube. Y como alguno que les guste, a partir de ese que les guste, pues se genere la actividad en el Padlet, ¿sí? ¿Tienen dudas, preguntas? Yo no entendí bien cómo es la actividad. Vemos un video y luego... Ya te voy a volver a explicar. Gracias. Vamos a ver el video, ¿sí? Vamos a ver varios videitos que ya tenga y vamos a escoger como uno, ¿sí? A partir de ese que nosotros escogemos, vamos a mirar cómo ese video o la idea de ese video nosotros haríamos como una propuesta, ¿sí? Y esa propuesta tendría como un nombre, por ejemplo, salvar el océano. Nombre, salvando el océano. Objetivo, ustedes ponen un objetivo, el público específico puede ser dirigido a los niños entre 13 y 18 años. La temática es el reciclaje y una descripción corta, como que pongan de manera muy cortica, nada grande, cómo lo desarrollarían, ¿sí? ¿Más claro? Ah, no? ya, es como un nuevo video que ella haría. Ajá, exacto. Listo, ya, ok. Exacto. Ahí les puse el enlace del TikTok, no sé si se los deja ver porque yo lo tenía desde mi cuenta, pero les voy a poner también el canal de YouTube que puede ser más fácil. Una pregunta, ¿ese es para hacerlo ya? Sí, lo hacemos en un momentico, profe. Bueno. Lo hacemos en el enlace que nos enviaste, ¿no? En el enlace del Padlet, sí. Acá está el enlace del canal de YouTube de ella. Les llegó los enlaces, creo que solamente se los estoy mandando a Nicolás. Ah, Sí, gracias, ya los estoy Nico. compartiendo. Vale, gracias. ¿Podrías dejar, por favor, nombre, objetivo, todas esas cositas, por favor? Para Sí, la poder presentación, claro. Gracias. ¿Y alguna vez has manejado Padlet, profes? No. Ah, No. bueno, entonces les voy a mostrar un poquito cómo funciona. ¿Listo? Bueno, Padlet es una herramienta, es como si fuera un tablero, ¿sí? Entonces nosotros, como les digo yo a mis estudiantes, nosotros hacemos publicaciones, ¿sí? Como si fuera una red social, por decirlo de alguna manera. ¿Cómo hacemos esas publicaciones? El Padlet puede ser colectivo, miren, así como lo estamos haciendo todos nosotros. Acá en la partecita de abajo aparece un más, ¿sí?
Cuando yo le doy clic a ese más, me dice que le puedo poner el nombre. Entonces, en ese nombre vamos a poner mi nombre, Geraldine Vélez. Si yo quiero, puedo poner una descripción, lo que yo quiera, pero adicional, acá dice, acá donde dice write something, yo puedo escribir. En este caso, ustedes escribirían ahí como las indicaciones, ¿sí? Pero adicional a eso, me permite, por ejemplo, subir archivos, me permite tomar una foto desde la cámara del computador, grabar un video directamente, grabar sonidos, grabar la pantalla, me permite poner la ubicación, me permite hacer dibujos, me permite vincular otros Padlets de otras personas, me permite vincular enlaces de páginas web, buscar imágenes, poner GIFs, anclarlo a plataformas como YouTube, Spotify y hacer búsquedas en Internet, ¿sí? Entonces, realmente son los muros que se pueden utilizar para grandes cosas. Yo, en lo personal, trabajo el Padlet con mis estudiantes. Es como... Cuando llegué allá, yo les dije, bueno, en el Padlet va a ser la herramienta de trabajo. Ahí es donde vamos a recolectar todos los trabajos. No tenemos cuaderno de tecnología y todo va a estar ahí en el Padlet. Entonces, yo tengo un Padlet que dice 9A. Y dentro de 9A está los nombres de cada uno de ellos, los Padlets de cada uno de ellos. Y cuando yo me meto al Padlet de Ana María Cárdenas, ahí están todas las actividades que ya he hecho, que son diferentes tipos de recursos, ¿sí? Yo lo utilizo así. O se puede utilizar para una clase en específico o para desarrollar alguna temática de manera general, ¿sí? ¿Estamos claros con la... Discúlpame, ¿puedes colocar otra vez el link de Padlet? Es que en un momento claro. cayó la llamadita y no lo tengo. Sí, ya te lo pongo. Ahí está. Ay, espérate. Se lo puse a Nicolás. Ahí está. Pongan por favor el nombre de ustedes para saber quién hizo la actividad. Muy bien. Por ejemplo, este... Sí, sí, claro. Paola, nada que te carga el Padlet. Qué raro. Voy a volver a poner el enlace de nuevo. ¿A los otros profes les está funcionando bien? Sí, señora. Vale. Profe, también está muy lento. Sin embargo, bueno. Si tú ahorita muestras la pantalla del Padlet, me muestras a ver si aparece Claro. y publicada la mía, porque mira que a mí no me... bueno, perfecto, listo. Ya, profe, ya me vi. Listo, dale. Mis profes, Gracias. igual también les recomendamos de pronto cuando vayamos realizando nuestra actividad, nos vamos entonces como saliendo de la ventana, porque así también pues, le damos como más dinamismo a la plataforma. Yo ya me perdí por dónde me puedo volver a meter para entrar en mi... ¿En tu Padlet? Sí. Ahí está el enlace, profe, lo mandamos, ya lo volví a poner. Pero es que yo ya escribí y ya está ahí, pero necesito ajustar. O sea, necesitas editar algo de lo que ya escribiste.
Sí, no, continuar, no he terminado, sino que escribí, leí enter y se me fue, y entonces necesito continuar porque no he terminado. ¿Cuál eres, Claudia? Olga a ver, Luciorta. Olga, a ver, yo miro, Olga, ¿dónde está el tuyo? Ah, mira, te vienes donde está el puntico, los 3 punticos, y le das, ay, Pero en el tuyo, en el mío. No, en el tuyo no te da la opción de editar. Pero me toca volverme a meter al Padlet. Sí, métete y en los punticos donde está tu nombre le das la opción de editar. Bueno, es un efecto, mi profe, si lo está realizando a través de comentarios, también sale la opción, que dice añadir comentario en la parte inferior de su nombre, o donde está la publicación con su nombre, y ya puede también seguir editando de esa manera. Editar publicación, ya lo encontré. Entonces ahí sigo escribiendo. Ajá, sí. Ah, muy bien. Y sigue el objetivo específico. Está muy bien, sí, es algo sencillo, no se preocupen, no tiene que ser muy largo ni muy extenso, es algo sencillito. No he podido entrar a ver el video. ¿Cuál video, profe? El video de TikTok. Ah. Y yo también puse, les puse el enlace de YouTube, mejor el de YouTube. Ay, yo no estoy viendo ningún video, yo lo estaba haciendo a mi imagen y semejanza. Bueno, también es válido. Me lo estoy imaginando como en el aula de clase. Nicolás, imagínate que Pai me pide que consigne yo no sé cuánta plata, entonces no sé qué es lo que pasa. ¿Cómo así, profe? Me ha dejado, güey. Pero ya le mando ya le mando los datos de mi cuenta de ahorros. Había que consignarlo, usted no sabe. Pero es en la cuenta mía, profe. Ya le mando los datos. Profe, cualquier cosa por Bancolombia. ¿Qué hay? Nequi. ¿Qué hay? Profe, cualquier cosa por Nequi, Bancolombia o Banco Bogotá, para allá. Y también hay transferencia interbancaria. Bueno, mis profes, vamos terminando. Los que faltan, pues ahí quedan con la tareita para que acaben como la actividad. No es muy extensa, pero sí es importante que lo terminemos. Profes, acá en el módulo dice material complementario. Hay un artículo de metodologías activas para la formación de competencias. Hay un artículo también que se llama Aula Invertida o Modelo Invertido del Aprendizaje, Origen, Sustento e Implicaciones. Y por último también les adjunté el libro de cibercultura, ¿sí? Para que ustedes lo miren, lo leen, si de pronto les sirve alguna cosa, pues puedan como tener este material complementario. Me gustaría que cerráramos como esta sesión, como con algunos comentarios, qué tal les pareció, qué aprendieron nuevo, lo que ustedes quieran. Que compartamos estos minuticos que nos quedan, charlando un ratico. Y si prenden las cámaras, pues más chévere. Profe, una pregunta. Dime. Siempre hay que esperar semanalmente un correo para el ingreso a la clase. Es que en los otros diplomados que he hecho, que son varios, la universidad llega un enlace, uno lo lleva al Google Calendar,
y ahí le queda como los vínculos para todo el curso. La clase Es profe. pasada... De eso justamente les quiero hablar un momentico para que ahora en un segundito vamos a revisar cómo va a ser el procedimiento, porque recuerden que en la primera clase, en la clase de apertura, dimos unas indicaciones de dónde vamos a encontrar siempre el enlace publicado para las clases. Inicialmente, mis profes, a nosotros les vamos a hacer llegar el enlace de la clase, puede ser por y posiblemente por la segunda clase, pero necesitamos también que estén bien conectados con la plataforma que estamos utilizando para nuestro curso. ¿Listo? Entonces, ya en un segundito, apenas pues la profe Gerald, entonces nos dé las últimas indicaciones, pasan conmigo en 2 minuticos, yo les enseño dónde vamos a encontrar nuestro enlace para la clase de Zoom, para que estemos entonces atentos semana a semana. ¿Listo? Gracias. Perfecto, profe. Bueno, profes, agradecerles a ustedes el tiempito tan chévere que pasamos. Bueno, por mi parte, lo disfruté mucho, pudimos conversar. Me alegró mucho poder compartir este espacio. Decirles que nos vemos dentro de 8 días de nuevo conmigo. Vamos a hablar de la gamificación y vamos también a conocer algunos recursos que nos pueden servir para gamificar nuestras clases. ¿Listo? Un abracito para todos, feliz noche, que estén muy bien, que descansen. Igualmente, muchísimas gracias. Muchas gracias, hasta luego. Gracias, profe. Que tenga linda noche. Gracias. Profe, gracias, muy amable. Muchas gracias. Gracias, feliz noche. Listo. Bueno, mis profes, para los que de pronto no se encuentran acá, les voy a mostrar entonces rápidamente cómo es el procedimiento para obtener el enlace para nuestras clases. Recordemos entonces, cuando ingresamos a la plataforma, vamos a tener esta pantalla principal, que es donde vamos a tener pues como una vista un poco general de lo del curso, donde vamos a encontrar hasta ahora que tienen habilitados la ruta de aprendizaje y el módulo número 1, que es del aula invertida. ¿Listo? Resulta, mis profes, que cuando ingresamos nos debemos de dirigir a la sección que dice ruta de aprendizaje. Ella nos va a cargar y nos va a llevar a esta pantalla que está acá. De hecho, pues recuerden, profes, que aún tenemos pendiente la realización de este foro. De pronto, para los que no hayan participado, los invitamos pues a que vayamos realizando nuestros primeros aportes. Pero, por mis profes, lo que les quiero mostrar en sí es que la segunda pestañita que nos encontramos acá dice enlace de acceso a clases sincrónicas. Cuando yo le doy clic allí, me sale esta imagen. Esta imagen hace las veces de un botón. ¿Por qué les digo esto? Porque resulta, mis profes, que cuando yo le doy clic a la imagen, ella me va a llevar a una nueva ventana y esa ventana es la ventana de registro que nosotros pues normalmente debemos realizar cuando ingresamos a las sesiones. Esos enlaces, mis profes, van a ir cambiando semanalmente. ¿Por qué van a cambiar, mis profes? Porque cada sesión nosotros las estamos colocando con un nombre diferente. Esto luego que nos facilita, pues subirla al canal de YouTube de Imparciales para posteriormente podérselos colgar a nuestra plataforma de Moodle. Recordemos, el proceso es muy sencillo, ubicamos nuestro nombre, ¿sí? Luego colocamos pues ya nuestro correo. Recuerden, mis profes, que el código de acceso de nuestra sala siempre va a ser la palabra clase. ¿Listo? Clase en minúscula. ¿Listo? Cuando ya le damos unirse a la reunión, bueno, aquí me parece que yo me puedo registrar por lo que yo soy el anfitrión en estos momentos, pero cuando ustedes ya llenan esa inscripción, los lleva a una ventana con el enlace al cual ustedes van a acceder con el código de acceso, que es la palabra clase, y a sus correos electrónicos ya les llega una confirmación de que ya llenaron la asistencia, que esas hacen nuestras veces de asistencia, y ya se pueden entonces unir y participar de nuestro encuentro. ¿Listo, mis profes? Ok. Entonces, para que estemos con mucho gusto, profe Alex. Nicolás, mis profes. Qué Hola, pena. profe, cuéntame. Hola, una pregunta. Cuando nosotros vamos o nos dejan una actividad, esa misma actividad se ve en la plataforma y ahí mismo se sube. Mi profe, ustedes en el módulo, ustedes van a encontrar unas cositas. Dentro de la presentación ustedes encuentran unos enlaces que son las actividades sincrónicas que ustedes deben de realizar. En caso tal de que no asistan, pues la idea es que mis profes primero revisen la grabación, que aquí ya se empiezan a ubicar un poco de cómo realizar las actividades y en qué momento entregarlas.
acceden a esos enlaces que están dentro de la presentación y ya las pueden presentar, así como lo hicimos el día de hoy. Por ejemplo, el Padlet, y aquí les cuento, profes, queda abierto para que si desean seguir participando lo puedan hacer. Y recuerden, profes, en cada módulo vamos a encontrar algo que se llama una actividad formativa. Esa actividad formativa como tal no es obligatoria, es una actividad donde vamos a hacer, por así decirlo, un proceso de nuestro propio aprendizaje, incluso un poco como de autoevaluación a través de la plataforma EducaPlay, que está incrustada dentro de la plataforma Moodle. Y cada 2 módulos, es decir, que hoy no tenemos abierto una cosa que se llama el cuestionario, pero la próxima sí, es decir, cada 2 módulos vamos a tener abierto un cuestionario que va a ser la que va a hacer las veces evaluativas de nuestro proceso. ¿Listo? Aquí vamos a aplicar un poquito el Machine Learning, que es algo relacionado al aprendizaje automático, pero pues que ya a medida les vamos a ir explicando. Mis profes, también antes de que se me vayan, les cuento que ya en estos días les vamos a ir contando cuáles son los espacios que se van a abrir para las asesorías, para que estemos pendientes. ¿Listo, mis profes? Bueno, por acá el profe Diego Parra nos dice, con mucho gusto, mi profe, realizar la actividad con más tiempo y esperar que los participantes la adelanten. Muy bien, profe, tiene toda la razón. Listo, mis profes, les deseamos una excelente noche, que descansen, Dios los bendiga y nos estamos viendo entonces dentro de 8 días, Dios mediante. Que estén muy bien, un abrazo. Muchas gracias, buenas noches.